El valor de los compromisos. Actualmente vivimos en un mundo en el que los compromisos cada vez son menos serios. Las palabras que se dan, los ofrecimientos que se presentan, son solamente compromisos hechos en ese momento para buscar el favor de alguien o para librarnos de algún compromiso, pero no necesariamente porque lo que estamos ofreciendo es algo que nosotros voluntariamente vamos a cumplir con seriedad. Y eso genera desconfianza, eso genera falsas expectativas que afectan a la persona que recibe esa promesa. En el carácter cristiano, esto es fundamental para poder también tener unas relaciones sanas con los demás y es una manifestación del carácter de Dios. En la lección de día vamos a ver cómo Josué, recordándole a 2 tribus y medias lo que estaba sucediendo, les trae a la memoria el compromiso que ellos habían hecho en favor del resto de las tribus para la conquista de la tierra prometida. Esta es nuestra lección de día aquí, en un momento con Dios. Ya todo se estaba preparando. Josué había entendido claramente lo que Dios quería que haga. Él iba a liderar al pueblo de Israel para tomar la tierra prometida. Para eso, él llama a acción inmediatamente y les dijo, como vimos en la lección anterior, a los oficiales para que vayan por todo el pueblo y preparen todo, que en 3 días cruzarían el Jordán. Y en ese instante, el mismo Josué se acerca hacia los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés a recordarle la promesa que ellos habían hecho años atrás cuando junto a Moisés ellos habían comprometido su palabra a todos los demás a que participarían de la conquista. Lo que había sucedido en esos días es que el pueblo de Israel había ya conquistado gran parte del territorio que estaba ubicado al lado oriente o al lado este del río Jordán. En ese momento, estas 2 tribus y media habían visto que esa tierra era buena y habían pedido a Moisés que les concediera la posibilidad de quedarse donde estaban para poder ellos establecerse con sus familias y así poseer esa tierra. Moisés se había acercado a Dios y había conseguido consejo y le había dicho, bueno, nosotros les vamos a dejar que ustedes se queden aquí, pero ustedes tienen que comprometerse a que van con nosotros a conquistar el lado oeste del Jordán, la verdadera tierra prometida que Dios estaba trayendo a entregar a los hijos de Abraham. A lo que estas 2 tribus y media se comprometen y dicen, sí, vamos a hacerlo. Y en ese momento, ahora en este momento de la historia, Josué se les acerca y les dice, ¿recuerdan cuando ustedes se comprometieron a hacer esto? Es el momento que lo cumplan. Ellos dijeron, lo haremos siempre y cuando sepamos de que así como Dios estuvo con Moisés, queremos ver que Dios esté contigo y lo haremos a cabalidad. Y se comprometen. Y todas las tribus iban a pasar. Obviamente, en el caso de estas 2 tribus y media, solamente los varones, aquellos que estaban designados para la guerra, eran quienes iban a pasar, mientras que sus mujeres y sus hijos se iban a quedar ya en la tierra que ellos habían alcanzado y se habían asentado. Pero lo que vemos aquí es el valor de la responsabilidad que tenían estos hombres. Ellos habían comprometido su palabra a ayudar. Ellos habían aceptado con responsabilidad la petición que había hecho Moisés. Y si hubieran dicho solamente sí, lo vamos a hacer, con tal de que no los molesten, y después de ellos no iban a cumplir su palabra, hubiera sido una falta grave, que hubiera traído desestabilidad en la nación, que hubiera traído desconfianza entre los hermanos, y no solamente eso, sino que hubiera sido una falta de seriedad y de compromiso con aquellos que en los días anteriores les habían ayudado a ellos a conquistar esas tierras. Así es que vemos de que el compromiso de la palabra que uno da tiene que ser tomada con seriedad. Santiago en su carta nos dice de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, tenemos que decir sí si es que realmente vamos a cumplirlo. Y si no vamos a cumplirlo, pues tenemos que ser sinceros y decirle, lo siento, pero no vamos a hacerlo porque no está en nuestra capacidad o porque realmente no deseamos hacerlo. Porque lo que
se está pidiendo, tal vez consideramos que no sea algo que nosotros quisiéramos participar. Tenemos que ser sinceros en las maneras como respondemos. Nuestro carácter cristiano se manifiesta en muchas áreas y esta es una de ellas. Nosotros debemos recordar que así como Dios, cuando dice algo y lo cumple, promete y lo hace, nosotros también tenemos que ser reflejo de ese carácter de Dios, que si decimos que vamos a decir algo, no debemos engañar a nadie. Tenemos que con seriedad decirle sí. Y desde ya estamos, por decir así, firmando con nuestras palabras nuestro compromiso y responsabilidad de cumplir lo que estamos diciendo que vamos a hacer. ¿Cómo usted actúa ante estas cosas? Ahora piense por el otro lado. Piense que usted es la persona que recibe esa palabra que alguien le da, ese compromiso que otra persona le ofrece a usted, y de repente se encuentra de que no le cumplieron. Se sentiría engañado, se sentiría ultrajado, aprovechado. Y es así. Entonces vemos que la seriedad de las palabras que nosotros damos tienen que ser consideradas como tales. Nosotros agraviamos a una persona o esa persona nos agravia a nosotros cuando faltamos a nuestras promesas. Nuestra seriedad, nuestra responsabilidad se manifestará en la madurez como nosotros damos y hacemos las palabras que prometemos. Que Dios nos ayude en esto que es muy importante. Parece tan sencillo, pero realmente refleja el carácter de Dios. Bendiciones.